Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. La entrada semiclandestina del líder del Frente Polisario a España ha desembocado en una situación con Marruecos, nuestro incómodo vecino, monarquía autócrata, pero socio comercial, una situación que algunos llaman invasión, otros crisis migratoria, otros crisis humanitaria, chantaje diplomático. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre eso con una persona que está ahí sobre el terreno y que además es un político de la primera fuerza de la ciudad. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta, bienvenido y gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. Hola, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. ¿Qué tal lo estáis llevando? Ahora ya, pasado un tiempo, unos días, se ha bajado después de haber recibido esos miles de inmigrantes de golpe, ¿no? Que Marruecos lanzó contra Ceuta porque fue, digamos, usar la población civil como arma de guerra. Bueno, sí, la presión en ese sentido en la frontera sí es cierto que ha descendido con respecto a lo que vivimos hace un par de semanas. Nosotros que estuvimos en primera línea en el primer momento del asalto y presenciamos esa marea humana que no se había visto nunca en esta situación en la ciudad de Ceuta o en un asalto de esas características, pues la verdad es que fue demoledor y fue una situación muy crítica en ese momento. La vivimos con mucha preocupación y sobre todo la preocupación de ver que las autoridades no actuaban, no hacían su trabajo, lo que tenían que hacer que era en ese momento pues haber hecho el despliegue que hicieron 24 horas después, pero que hicieron justamente cuando ya se había producido la entrada de más de 10.000 personas en la ciudad. Como digo, sí que es cierto que la presión ahora mismo en frontera, en la verja, lo que sería la valla o los espigones por los que accedieron ha descendido bastante, pero ahora nos encontramos con el problema de ver a miles de personas que están deambulando por la ciudad, gente que desconocemos cuáles son sus orígenes, qué antecedentes tiene, gente que, bueno, que puede ser que haya entrado con ninguna intención humanitaria o buena, sino con otros tipos de intenciones más peligrosas y sobre todo con el problema de tener a 2.000 menores, en este caso MENA, bueno, pues que también han entrado en la ciudad y a los que pues hay que darle atención. Marruecos se niega a repatriar y bueno, pues esa situación ahora mismo es la que se está intentando dar solución en una ciudad que bueno, pues todavía está preocupada porque desconoce cuál va a ser la intención o qué intenciones sigue teniendo el Reino de Marruecos en esta crisis abierta que tiene con España. Claro, y no olvidemos que esas personas que deambulan y esos menas que están ahí, nosotros seguimos en pandemia, seguimos en situación COVID y también puede haber una situación de inseguridad ciudadana. ¿Han notado algún aumento tanto en los contagios COVID como en el índice de delitos? Bueno, sí, ahora mismo se están empezando a detectar un nuevo repunte de positivos, ¿no? Relacionados con la pandemia, con el COVID, con la COVID-19, y es debido a esta entrada de personas de las que no se tenía ningún tipo de control sanitario, personas que han entrado, muchas de ellas eran ya positivas y bueno, pues han ido entrando y a medida que se han ido un poco controlando, sobre todo en el caso de los menores, que se han ido haciendo las pruebas correspondientes, los test correspondientes, los PCR para detectar esa situación, han ido apareciendo muchos positivos y se espera que a medida que vayan avanzando esos controles sanitarios sobre estas personas que ya más o menos han ido internándose en centros de acogida o en centros de menores, como digo, irán aumentando este número de casos positivos. El tema de la inseguridad, pues claro, estamos hablando de miles de personas de orígenes muy distintos, bueno, que no están controladas y que se desconocen pues, a qué han venido a la ciudad o qué tipo de antecedentes tenían en su país de origen. Eso está generando pues, que haya peleas, que haya situaciones, sobre todo en la noche, ¿no? En los horarios nocturnos, pues de conflictividad, de agresiones, de peleas, y eso que genera también pues intranquilidad en los ciudadanos ceutíes que ven como muchas de sus barriadas pues ahora mismo se han convertido en núcleos de personas sin ningún tipo de control y que están generando problemas. ¿Ha habido algún tipo de polémica por el término? Invasión, crisis migratoria, algunos lo quieren ver como una crisis humanitaria que se deberían de hacer cargo las ONGs, otros ven un chantaje diplomático de Marruecos. ¿Cuál es la postura de Vox Ceuta? ¿Qué término utilizaríais si hay que ser un poco así quisquilloso?
Bueno, la realidad es incuestionable, es una invasión. Esto es una invasión orquestada y organizada desde el Reino de Marruecos para presionar a España con un intento, con una intención directa de colapsar la ciudad de Ceuta. O sea, el término no admite lugar a dudas, o sea, es una invasión. Otra cosa es el instrumento que han utilizado para esa invasión, que son seres humanos, que son sus propios ciudadanos, a los que han engañado, a los que han utilizado y a los que han arrojado directamente a jugarse la vida para pasar una frontera. Esa situación ha creado una crisis humanitaria, pero no debemos olvidar cuál ha sido el origen. El origen ha sido un intento de presión, de colapso organizado desde Marruecos para con la ciudad de Ceuta, que a su vez ha organizado una crisis humanitaria con personas adultas y, por supuesto, con los más vulnerables, que son en este caso los menores de origen marroquí. Pero nosotros el término debemos dejarlo claro y llamar a las cosas por su nombre. Hemos vivido una invasión y el Reino de Marruecos ha utilizado a estas personas con un fin político y con una intención de presionar a España, pues eso, pues con personas que en este caso, como hemos dicho, los menores son especialmente vulnerables. ¿Qué les dicen la Guardia Civil o la Policía Nacional de la zona? ¿Se han visto superados? ¿Reclaman tener más efectivos? ¿Reclaman tener mejor material para hacer frente a eso? Bueno, eso es un continuo, incluso antes de todo esto que se ha producido, que hemos venido denunciando y reclamando en nuestros contactos con efectivos de la policía, Guardia Civil, sindicatos de policía, asociaciones de la Guardia Civil. La demanda siempre ha sido la misma. Una frontera de estas características, con esta presión migratoria tan grande que venimos sufriendo en estos años, se necesita pues, de material adecuado para poder hacer frente. Pero no solo con medios materiales, también se necesita respaldo político. Una frontera se protege cuando el país que está encargado de protegerla tiene la decisión y la autoridad para protegerla. Y eso quiere decir que quienes están defendiendo el muro, quienes están defendiendo la frontera, tienen el respaldo que les va a apoyar en el caso de tener que hacer el ejercicio, el uso de la fuerza que la autoridad le confiere para defender nuestra frontera. No estamos hablando tan solo de medios materiales, que hacen falta mucho, equipamiento y recursos adecuados, sino también el respaldo político que apoye pues, a nuestros guardias civiles y nuestra Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones para defender nuestra frontera. Vox tiene una política clara en defensa de las fronteras. Todos los países tienen una política en defensa de las fronteras y, sin embargo, esto parece que suena a algo ultra, ¿no? ¿Qué diría a los que le acusan de agitar la xenofobia? Que se ha dicho, ¿no? Agitan la xenofobia por hacer una defensa de las fronteras, que es además la frontera con Europa, no solamente con España, sino con la Unión Europea. Bueno, ese discurso de xenofobia, racismo, es el discurso intencionado y recurrente que utiliza la izquierda, la extrema izquierda, bueno, pues un poco para permitir o anular la posible reacción en defensa de una frontera segura, o sea, para tener una frontera segura. Ese discurso un poco buenista, ¿no? Que intenta anular lo que el sentido común pues hace que se tenga que tener a la hora de defender las fronteras. Si dices o argumentas la necesidad de tener un control en nuestras fronteras, de que en España tiene que haber una inmigración regulada, tiene quien quiera entrar en nuestro país lo tiene que hacer de manera legal, bueno, pues eso no es un discurso que fomente la xenofobia, simplemente es un discurso del sentido común. Está claro que hay ciertas fuerzas políticas en este país, en España, pues que no le interesa este tipo de discursos, no le interesa que, bueno, pues que las fronteras sean seguras y que en España entre quien realmente tenga que entrar, y por lo tanto van a seguir utilizando esos términos de xenofobia, racismo, etcétera, que bueno, pues nosotros realmente no asumimos porque no somos racistas, porque no somos xenófobos, simplemente queremos una frontera segura y queremos una inmigración legal y que quien entre en España lo haga de manera adecuada, con sus papeles en regla, y quien entre de manera ilegal, pues es que pues entre por donde ha salido y bueno, pues que no tenga la posibilidad de pues acceder a una forma legal que en su momento pues no ha tenido intención de hacerlo, de asumirla. Habla del término que utiliza la izquierda. Sin embargo, hace unos días se suspendió el pleno de Ceuta por una pequeña trifulca verbal, se puede llamar así, entre Vox y PP.
Sí, es cierto, pero bueno, en este caso también debemos tener claro que el PP ha asumido todo el discurso de la izquierda. O sea, nosotros cuando hablamos del Partido Popular y algunos quieren situar al Partido Popular como un partido de centro derecha o de derecha, te estás encontrando un partido que sí, que teóricamente se puede situar en ese espectro político o sociológico, pero en el fondo es un partido que tiene asumido todo el discurso de la izquierda, con lo cual cuando llega un partido, perdón, cuando llega un partido como Vox, que tiene las ideas claras, que llama las cosas por su nombre y que no le compra el discurso a la izquierda, bueno, pues te puedes encontrar que el Partido Popular intenta de alguna forma neutralizar un discurso de las características del Vox, pues utilizando la terminología o pues el discurso completo que viene utilizando desde hace muchísimos años la izquierda e incluso la extrema izquierda. Ha habido también una polémica porque se ha vetado un acto de Abascal allí en la ciudad de Ceuta, siendo Vox la primera fuerza política en Ceuta. Es decir, hay un... se está minando también la calidad democrática cuando no se pueden realizar actos a toda vista que parecen legales. Sí, bueno, lo que se vivió el pasado lunes en la ciudad de Ceuta bueno, fue un acto orquestado, permitido, y bueno, pues el hecho de que se anulara, aunque no se permitiera o se cancelara el acto, fue una decisión arbitraria por parte de la delegación del gobierno, que estaba conculcando el derecho a la libre manifestación que tenemos los ciudadanos en España. Ahí ya había una situación irregular por parte de la delegación del gobierno, que después encontró un amparo bajo un argumento bastante extraño por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El partido Vox a nivel nacional pues ha denunciado a los magistrados por su actuación en algo que se entendía que era totalmente incomprensible, que la decisión de los jueces amparara bajo ese argumento que se esgrimió a la delegación del gobierno. Pero no solo eso, sino que se cancela y se suspende y no se permite que Vox pueda realizar un acto solicitado con forma de derecho a la delegación del gobierno, y por contra se permita una concentración ilegal que se produce, pues que vamos, se veía perfectamente con la connivencia de la propia delegación del gobierno, que no disolvió o no dio la orden a la policía para disolver a los concentrados ilegalmente cuando pudo hacerlo. Eso llevó a cabo que, bueno, pues que las personas que ahí se iban concentrando con la intención de reventar cualquier tipo de actuación que pudiera venir por parte de Vox se sintieran, no digo impunes, y al final pues acabara la situación como se pudo ver en todas las imágenes que dieron la vuelta a España y al resto del mundo el pasado lunes 24 en la visita de Abascal en Ceuta. ¿Están sintiendo un aumento en la espiral de violencia hacia Vox o de al menos tener una hostilidad hacia el partido? No digo por los Sí, ciudadanos que les votan, evidentemente, sino por la gente a la que se acusada, ¿no? El racismo, el fascismo, todo eso que dicen luchar. sí, está claro que el nivel de presión y de violencia que se ejerce contra Vox en Ceuta es directamente proporcional al nivel de aumento de nuestros resultados, nuestras expectativas de resultados positivos en la ciudad de Ceuta. Está claro que lo que se quiere evitar es que la gente se identifique con Vox, que la gente pueda manifestar su apoyo a Vox y que se vea que Vox es una fuerza creciente y es una fuerza muy viva en la ciudad de Ceuta. Eso se hace solo pues, a través de presencia de radicales, de amenazas, de intentos de uso de las redes sociales para amedrentar a los ciudadanos, y sí que hemos podido ver que en estos últimos meses ha ido creciendo esa virulencia, en esa actitud de aquellos que pues, le perjudica en todos los sentidos que Vox se afiance, que Vox se consolide y que Vox siga creciendo en la ciudad de Ceuta, está claro. Porque además ustedes han pasado de 300 a 12.000 votos en 4 años. Esto es porque Ceuta tiene una gran incidencia de inmigración, es decir, están sobre el terreno, ¿no? Están geográficamente situados donde están. Y esto también pasa en los barrios donde más incidencia tiene la inmigración ilegal, los menas, que Vox sube. Paradójicamente no ocurre en esos palacios de cristal, residencias privadas donde viven la mayoría de los políticos de izquierdas también, donde como parece que no les pilla de cerca, lo ven como algo lejano. Entonces hay una correlación entre la gente que sufre los estragos de lo que puede suponer una inmigración ilegal
con menas sueltos, con Seguridad Ciudadana, y con el voto a Vox, que lo ven como un voto más o menos de que defienden sus mismos intereses. Sí, Vox tiene un discurso muy claro y muy sólido, pues, en la defensa y en dar soluciones a los problemas fundamentalmente, bueno, no solo en muchos sentidos, porque se argumenta que Vox solo habla de inmigración o habla de menas o habla de cuestiones de seguridad. También tenemos propuestas muy interesantes en el ámbito económico, en el ámbito social, o sea, pero sí es cierto que el discurso es un discurso invariable, es un discurso muy sólido en el ámbito de defensa de nuestra frontera, contra la inmigración legal, en el asunto de los MENA. Es un discurso que realmente cala y lo asume una parte importante de la población de Ceuta que padece en primera línea esta situación y estos problemas. Hasta este momento es cierto que, bueno, pues ha gobernado el Partido Popular, había gobernado el Partido Popular con su correspondiente mayoría y no se ha dedicado en ningún momento a dar soluciones o a dar respuestas a este creciente problema, incluso cuando el problema se podía solucionar porque estaba en sus primeras fases. Su inacción ha motivado que ahora mismo nos encontremos en una situación realmente complicada y que estemos en muchos casos al borde del colapso en materia migratoria y en materia incluso de seguridad. La gente ha entendido que las propuestas y las respuestas y pues, las soluciones que aporta Vox son las necesarias para la ciudad de Ceuta y en ese sentido pues ha optado por nuestra opción política y por eso a la fecha, pues en noviembre de 2019 nos convertimos en la primera opción, en la primera fuerza política de la ciudad en las elecciones generales, y las últimas encuestas que han ido saliendo también da que Vox se va a convertir en las próximas elecciones en 2023 en el ámbito autonómico también en la primera fuerza política o la fuerza más votada. Y ahora que parece que en La Valla está la cosa un poco más calmada, ¿cuál cree que va a ser el siguiente paso de Marruecos y qué actitud debería tener España en esta crisis que es también diplomática, pero sobre todo de chantaje? ¿Cómo cree que debería proceder nuestra ministra de Exteriores o el gobierno de Pedro Sánchez? Y si de cesión, si de concesiones, al final Marruecos no deja de ser un socio comercial, pero claro, ellos no te amenazan con cortarte de cargamento de frutas, ellos te amenazan con lanzarte miles de personas contra tus ciudades soberanas. Debo decir que yo no espero nada del gobierno de Pedro Sánchez. No puedo ser optimista en este sentido porque estamos en manos de un gobierno, pues como nosotros lo hemos definido en muchas ocasiones, un gobierno criminal, un gobierno acostumbrado a la mentira, un gobierno débil y un gobierno pues, que actúa, improvisa en función de una encuesta o en función de circunstancias puntuales. Esa es la situación del gobierno que tenemos y sobre todo acompañado de unos socios que realmente no son nada recomendables y que si algo o si algún interés tienen no es desde luego el de defender la soberanía de España o ni mucho menos nuestras fronteras exteriores. No puedo ser optimista en el sentido y no puedo decir que el gobierno, que tenga confianza en que el gobierno de Pedro Sánchez sepa resolver con solvencia el desafío tan importante que se le ha planteado desde el Reino de Marruecos. Marruecos sabe que España es débil, Marruecos sabe de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y va a seguir en su línea de colapsar nuestra frontera sur, la ciudad de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, seguir violando nuestras fronteras marítimas y seguir poniendo contra las cuerdas a un gobierno débil pues para conseguir sus objetivos, sus objetivos que nosotros al final, que el de conseguir rédito político, beneficio económico y al final anexionarse pues Ceuta y Melilla y si puede pues todos los territorios que le sean o que les alcance con esta política. Las soluciones, pues desde luego, las soluciones a esta crisis con Marruecos solo pueden venir desde un gobierno fuerte. Yo estoy en Vox, creo que la solución la tiene Vox y las políticas de Vox y, bueno, pues en nuestra situación ahora de fuerza de oposición, de la tercera fuerza del país, denunciar
en el Parlamento, proponer la solución en el Parlamento, pero también a la comunidad internacional. Marruecos está violando sistemáticamente los derechos humanos de sus propios súbditos, de sus propios ciudadanos. La comunidad internacional tiene que pronunciarse. Estamos hablando de un país que está reconocido internacionalmente con un asiento en las Naciones Unidas y no hemos visto a la comunidad internacional pronunciarse ante la barbaridad que ha hecho el gobierno marroquí, el rey de Marruecos, con sus propios súbditos, arrojándolos al mar a mayores y menores, incluso a niños de semana. Eso es una barbaridad y no hemos escuchado a la comunidad internacional. Nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene que sancionar a Marruecos a nivel económico, a nivel político, debe tomarse esta situación muy en serio y debe presionar a Marruecos para que se comporte como un país civilizado, para que bueno, pues, cumpla con la normativa y con las leyes internacionales y, por supuesto, que sea escrupuloso en el cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que eso es básico. Si la comunidad internacional no interviene, difícilmente Marruecos deje de hacer lo que está haciendo. Pues Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta, a la espera de nuevos acontecimientos y nuevos movimientos. Muchas gracias por estar aquí para el Club de los Viernes. Le mando un abrazo de centro a sur, o sea, desde Madrid a Ceuta. Pues muchas gracias por vuestra invitación y por darnos voz. Muchas gracias. Nada, a usted, hasta luego.